bendiga. Saludo a todos los que no he saludado. Traté de saludarlos a todos, pero a los que llegaron recién, sean muy bienvenidos a esta casa de oración. Amén. Vamos a estar buscando al tiro, porque el tiempo es corto, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 8 al 11. Gloria a Dios. Una vez que lo haya encontrado, se puede poner en pie para dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Amén. La canción decía, más que victoria, tenemos en ti. Aleluya. Y el que venciere, será coronado. Amén. Amén. Gloria a Dios. El que no lo ha encontrado, está aquí también está en la pantalla del televisor, pero está medio chiquitita la letra, así que el que tiene buena vista puede leerlo ahí. Y el que no, lo busca en la Biblia. Amén. Amén. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. No temas en nada a lo que vayas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Y la canción decía que el que venciere será coronado. Dice que el que venciere va a recibir la corona de la vida. Amén. Entonces, empecemos en el desarrollo de esta carta. Mi hermana Lucía. Dice, y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Entonces tenemos que saber quién era el ángel de la iglesia de Esmirna. Cuando se refiere al ángel de la iglesia, se está refiriendo al líder. En este caso nosotros conocemos al pastor, ¿no es cierto? Pero hay iglesias que tienen líder de iglesia, o hay otras iglesias que tienen a un encargado, y ese es el ángel de esa iglesia, ¿no es cierto? Y aquí dice, escríbele al ángel de la iglesia de Esmirna. Y en este tiempo, estudiándolo, el obispo de esa iglesia era Policarpo. Dice que Esmirna se funda entre los años 53 y 56 bajo la predicación de Pablo. Pablo fue influyente en la fundación de esta iglesia. Y dice que se vio enriquecida con la migración de los cristianos de Jerusalén. Cuando los cristianos empezaron a ser perseguidos, empezaron a escapar. Y llegaron a este lugar. Y esa iglesia empezó a crecer en número con esa migración. Entonces, si vemos los comienzos de esta iglesia, fue influenciada ¿por quién? Por la predicación que hizo el apóstol Pablo, por el evangelismo que hizo cuando él predicaba en las ciudades. El fruto de esa predicación fue esta iglesia. Gloria a Dios. Entonces tenemos aquí al líder de esta iglesia que se llamaba el obispo Policarpo. Entonces a él fue enviada esta carta. ¿Quién era Policarpo? Policarpo, ¿saben quién fue? Fue un discípulo del apóstol Juan. El discípulo del apóstol Juan fue Policarpo. ¿Y quién escribe esta carta? ¿A quién Dios le habla para que escribiera las cartas a las 7 iglesias? Fue hacia el apóstol Juan. O sea que el líder le estaba entregando una carta a su discípulo que él estaba liderando la iglesia de Esmirna.
Entonces, ¿quién era Policarpo? Policarpo, como les dije, fue el obispo y él venía de origen griego, por eso que ese nombre Policarpo, porque Policarpo es un nombre compuesto que su significado dice, poli significa muchos y carpo significa frutos. Entonces era un hombre que tenía muchos frutos. Y eso él lo demostró a lo largo de su vida como líder de esa iglesia. Amén. Policarpo fue una persona que lo persiguieron porque en ese tiempo estaban recibiendo la represión. Esta iglesia recibía una represión de los romanos. Los romanos perseguían en este tiempo a la iglesia y este era un líder y los romanos se dirigían siempre hacia las cabezas de la iglesia. Entonces este hombre fue perseguido, él arrancó, pero llegó un momento que dijo, no, yo tengo que enfrentar lo que me corresponde enfrentar. ¿Por qué él era perseguido? La hermana Saray decía que la iglesia tiene que dar testimonio de que es cristiano, ¿no es cierto? Cuando empiezan a perder el primer amor, se empieza a perder el testimonio, pero este hombre era un hombre de testimonio. A él lo perseguían porque él no adoraba a los dioses romanos, ni a los dioses griegos, ni adoraba a los emperadores. Entonces este hombre, como fue perseguido, fue capturado y lo llevaron ante el emperador romano y le dijeron, si tú quieres salvarte y no perecer, tienes que decir que tu Señor es el emperador y que crees en los dioses. ¿Y sabes lo que respondió este hombre? Dice, por 86 años he servido al Señor. 86 años llevo sirviendo al Señor. Gloria a Dios. ¿Y tú crees que porque me estás amenazando con la muerte, yo voy a negar al que me hizo en estos 86 años, me hizo tanto bien? Gloria a Dios. ¿Se acuerdan de los antiguos cristianos, no? Eran hombres con principios. Porque yo tengo 42 años, pero los más antiguos de la iglesia, Juan el Bautista, me conocieron cuando yo era un bebé, porque yo nací en la iglesia Juan el Bautista. A lo mejor los más nuevos no me conocen, pero yo fui criado en la iglesia, fui instruido. Aquí está mi hermano José, mi hermano Beto, que fueron mis maestros. Pasé por todas las clases y yo conocí hombres que sí eran temerosos de Dios. Y este hombre dice, prefiero ir a la muerte porque con el fuego que tú me amenazas es un fuego que está ardiendo en este momento, pero en un rato más va a descender. Pero yo conozco un fuego que arde y nunca va a descender. Él le estaba diciendo que él era fiel a Dios porque él no temía perder ya la vida a su edad, perder la vida, pero sí quería salvar su vida eterna. Y eso es lo que debemos tener como cristianos, ser fieles a nuestros principios y fieles a lo que creemos. Entonces este hombre fue considerado a los ojos del pueblo de Esmirna un hombre infiel, porque no era fiel a los dioses griegos ni romanos, no era fiel a César, pero por la iglesia fue considerado un hombre de valor, un hombre de fe, porque fue fiel a Dios. Y es lo como iglesia nosotros debemos tener. A lo mejor la gente de afuera dice, no, él es muy estricto, él es muy severo, él es muy a la antigua, sus pensamientos son retrógradas, pero eso no importa porque nosotros debemos agradar el nombre de Dios. Entonces aquí le estoy mostrando quién era él, obispo de esa iglesia, de la iglesia Esmirna. Mi hermana. Y aquí les dice, si seguimos leyendo, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Aquí nuestro Señor Jesucristo está sellando esta carta. El primero y el postrero, el que estuvo en el comienzo de la creación
y el que va a estar en el fin de todo esto es Jesús. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y venció al Hades y venció a la muerte. Yo hoy estoy vivo, soy el que sello esta carta. O sea que era una carta directamente de nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia. El primero y el postrero. No fue Juan que recibió una visión y quiso escribir esta carta, sino que Jesucristo mismo, sellando con estas palabras lo que estaba escribiendo. ¿Para quién? Para esta iglesia. Yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y al tercer día resucitó. Amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Dice, si seguimos leyendo, dice: Jesucristo siempre cuando nos habla y cuando nos enseña y cuando nos va a hablar de una cosa, siempre nos habla con términos que nosotros podemos entender. Esta iglesia podía entender este término, el que estuvo muerto y el que resucitó, el primero y el postrero, porque el origen de esta ciudad fue de esa forma. Dice que la iglesia y el pueblo de Esmirna fue destruido por el imperio lidio y por el imperio persa. En el 546 destruyeron esta ciudad y la gente de esta ciudad tuvo que arrancar de Esmirna hacia los pueblos vecinos y pedir asilo para poder salvar su vida. Entonces esta ciudad se fue en un decline económico, perdió el valor porque fue destruida y fue azotada por estos pueblos que la conquistaron. Entonces fue una ciudad que murió. Pero después decía: pero yo he vuelto a vivir, resucité. Y dice que en el año 340 a.C. esta ciudad, por medio de Alejandro Magno, este emperador dice que mandó a reconstruir esta ciudad, pero la reconstruyó a 86 kilómetros de Efesio. ¿Para qué? Porque tenía un punto estratégico y ahí formó un puerto, y esto hizo que esta ciudad se convirtiera en una ciudad próspera y pudo volver la gente y pudieron construir plazas, oleoductos, bibliotecas. Entonces fue una ciudad que recobró vida de haber estado muerta por la destrucción, volvió a vivir. Entonces estos términos que aplica el Señor Jesucristo hacia esta iglesia era algo que podían ellos entender. Dios siempre cuando te hable va a entender con algo que tú puedas comprender. Y esta iglesia podía comprender por la historia de su ciudad a lo que se estaba recibiendo. Entonces, por medio de esta reconstrucción floreció el comercio marítimo. Sarai decía que Efesio, su comercio y sus puertos eran prósperos. Cuando se construyó esta ciudad fue más próspera que la otra. Y llegó a recibir el nombre de la corona de Esmirna. Todo aquel que lleva una corona es porque está sobre los demás. Entonces fue una ciudad que tuvo un resurgimiento. Amén. Pero a pesar de que esta iglesia era pobre, esta ciudad era próspera, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Aquí le está hablando ¿a quién? A la iglesia, no a la ciudad. Le dice, pero ¿sabes qué, iglesia? Yo conozco que eres pobre. Yo conozco que estás viviendo tribulaciones. Y yo conozco tus obras. O sea que Jesucristo, para que se siente solo, para que esté pasando algún problema y crea que está solo en el problema, Jesucristo siempre está al control de todo. Siempre te está acompañando. Él estaba acompañando a esta iglesia, lo que ellos estaban viviendo, lo que ellos estaban pasando. Jesucristo estaba al tanto de todo. Si hoy día vienes con una necesidad, con un problema, y está todo destruido y no ves salida, que déjame decirte que al igual que esta iglesia, Jesucristo está al control de tu problema.
Y dice, yo conozco tu obra y tu tribulación. Dice, yo conozco tu obra y tu tribulación. No alcanzo a ver las diapos, así que vamos a seguir con lo que tengo en la cabeza nomás. Con lo que entrega el Señor. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esta iglesia vivió tribulaciones. Eran perseguidos. El imperio que estaba al dominio y en el control de esta ciudad era un imperio que perseguía a los cristianos. Los perseguía. A Policarpo lo mataron. Y no permitían que estas personas pudieran surgir. El que era cristiano no tenía trabajo. Y los cristianos dejaban los trabajos porque ellos no querían mezclarse tampoco con las mentiras que tenían que ocupar para hacer los negocios, ni servir a los dioses que servían los otros trabajadores. Entonces era una iglesia que era reprimida por ser cristiana. Y muchas veces nuestra iglesia, a lo mejor no en los términos que ellos están viviendo, pero nuestra iglesia es reprimida. Cuando nosotros decimos, no, yo encuentro que los principios de la Biblia no están de acuerdo con las leyes que están actuando, ¿qué nos dicen? Que no estamos de acuerdo a los tiempos que se están viviendo. Y hoy día quieren privarnos de libertad, de culto, nos quieren privar de hartas cosas. ¿Por qué? Porque no somos como la llaga en las decisiones que quieren tomar los países. Entonces esta iglesia también era como la llaga para las personas que vivían. Los emperadores castigaban a los de esta iglesia solamente por el hecho de pensar distinto, comportarse distinto y creer distinto. Entonces era una iglesia perseguida. Por eso que él dice, yo conozco tus tribulaciones. Yo sé lo que ustedes están pasando. Yo sé que son echados del trabajo por creer en mí. Le dicen, yo sé que aunque están en una ciudad muy próspera, ustedes son pobres. Y yo eso lo conozco. Y yo cuando estaba preparando este mensaje, despierto a las 4 de la mañana y yo digo, Señor, ¿qué quiere decir este mensaje a la iglesia? Señor, quiero entenderlo de una forma, háblame para yo poder comprender lo que tú quieres hablar a la iglesia. Y me viene una visión cuando yo estaba orando y Dios me muestra a la iglesia Juan el Bautista. Sin saber, porque estos temas los íbamos a exponer mucho antes en un retiro de la pura iglesia, sin saber que hoy día íbamos a estar hablando junto con ustedes. Porque Dios habla de la forma, por eso le digo, Dios habla de la forma que nosotros podemos entender. Y él me decía y me mostraba a la iglesia Juan el Bautista que yo recuerdo cuando yo era niño. A lo mejor ustedes ni siquiera la conocieron, los más nuevos. Yo me acuerdo de la iglesia Juan el Bautista cuando teníamos la cocina a este lado y era pura tierra. El púlpito, supongamos hoy día ustedes tienen el púlpito acá, no, el púlpito estaba en ese lugar. En este lado estaban los baños y aquí teníamos las bancas y adorábamos así al Señor en la iglesia que ustedes tienen. En la descripción mi hermana más antigua no. Así era, porque yo jugaba en esos pasillos. Y el hermano Pascual andaba detrás mío ahí para que me portara bien. Pero Dios me lo muestra y yo le digo, pero Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me muestran la iglesia? Y me dice, yo así veo a la iglesia de Esmirna. Esa iglesia era muy pobre. Yo me acuerdo que el techo que tenía eran puras plumaví y los baños, lo que se podía nomás de los baños de esa pizarreño tapando la parte de atrás, que uno le tiraba una piedra y se quebraba eso. Me dice, esa iglesia fue pobre. Ellos empezaron a formar esa iglesia con mucha pobreza, con mucha dificultad. Y esa generación fue muy pobre. Pero eran hombres fieles, eran hombres que le creyeron a Dios. Yo por eso de repente discuto con personas cuando dicen, no, que los que nos entregaron el evangelio a nosotros eran muy rígidos, eran muy duros. Pero esa generación era fiel a Dios, le creía a Dios. Yo no he visto los milagros que veía en ese tiempo, en este tiempo.
Ellos oraban por un enfermo y los enfermos eran sanos. Ellos oraban por un endemoniado y el endemoniado era liberado. Me acuerdo que mi papá oraba por el gas y se llenaba el gas. Esas cosas yo no las veo el día de hoy. Y Dios me decía, ¿sabes qué? Ellos eran pobres, pero yo los veía ricos. A lo mejor eran más limitados en cuanto a la palabra, porque no había tanta enseñanza como la tenemos el día de hoy. Pero no he visto la fe de ellos en este tiempo. Entonces yo no puedo decir, no, que la generación que nos entregó el legado, toda generación que te entrega un legado tienes que agradecerlo, porque ellos llevaron el evangelio para que pudiera llegar a tu vida. Y entonces Dios me mostraba esta iglesia y me decía, a ellos yo los consideraba que eran ricos. Hermanos, eras pobre económicamente, eras pobre para la sociedad, pero ante los ojos del maestro eras rico. Lo tenías todo. Y así era esta iglesia. Así era la iglesia de Esmirna. Eran pobres porque no tenían trabajo, pero Dios veía sus obras. Y sus obras eran buenas porque no se mezclaban, no se conjugaban con el pecado, no adoraban a falsos dioses, no adoraban a los emperadores. Y eso les llegaba a costar su vida. Pero es un gran ejemplo que tenemos para el día de hoy. Iglesia, no les vamos a gustar a todos. No les vamos a gustar a todos. Porque nosotros tenemos principios cristianos. Y el mundo cree que los valores cristianos y los principios cristianos están pasados de moda. Pero para nosotros no es pasado de moda. Es nuestro diario vivir, es lo que creemos y es por lo que podemos dar hasta nuestra vida, como lo hicieron aquellos cristianos. La iglesia de Esmirna. Yo no estoy tirando para arriba esa iglesia. La Biblia me muestra que es así. Yo no estoy contando la historia para hacer crecer el tema que me tocó a mí. La Biblia lo menciona de esa forma. Dice, y reciben la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagogas de Satanás. ¿Por qué dice esto? Porque los judíos de ese tiempo se juntaron con los romanos para poder hacerle la persecución a los cristianos. Por eso que no eran judíos. A lo mejor ellos por genealogía eran judíos. A lo mejor por sus padres venían de Abraham. Pero sus hechos y la forma de comportarse y la forma de perseguir al pueblo cristiano no demostraba que ellos eran judíos, sino que Dios los miraba como ¿qué? Como sinagoga de Satanás. Porque esto, en comparación de esta iglesia, dejaban harto que desear. Hermano, cuando recibas que te están criticando, que están en contra tuyo, déjaselo al Señor. Déjaselo al Señor. Si Él va a ver con los ojos que no podemos ver nosotros. Estos recibían injurias, calumnias. Decían que los cristianos eran caníbales porque participaban de la cena. El mundo, al no entender nuestros principios, nos puede catalogar de cualquier forma. Decían, no, estos comen carne y beben sangre. No entendían la Santa Cena que nosotros podemos entender, y cuando participamos somos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Pero para esto eran que éramos caníbales. Decían que éramos personas que no éramos valiosos para el reino de los romanos porque no adorábamos a los césares, a los que lideraban, porque no seguíamos las mismas corrientes que ellos seguían. Hoy día tampoco seguimos las mismas corrientes. Hoy día tenemos que tener una diferencia, y no esta, sino que nuestro comportamiento, nuestras obras, porque las obras no nos sirven para salvarnos, pero Dios ve nuestras obras, ve nuestro comportamiento, cómo actuamos cuando tenemos que quedar mal con otro por hacer valer la palabra de Dios. Esas obras sagradas a Dios, porque Dios se agradaba de las obras de esta iglesia. O sea que las obras sí importan, no para tu salvación, sino para agradar a Dios, porque con tus obras, con tu comportamiento, con tu forma de tomar decisiones, demuestras que eres fiel a Dios. Con esa obra muestras tu fidelidad. No podemos agradarle a todos.
Tenemos que agradarle solo a uno. No puedes agradarle a todos, solo a uno. No puedes agradarle a tu jefe, no puedes agradarle a tus compañeros de colegio, no puedes agradarle a tus compañeros de universidad, solamente hay que agradarle a uno. Y con que esté la aprobación de Él en nuestra vida, basta y sobra y es suficiente. En el versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Cuando yo te digo, hermano, Dios está atento a lo que estás viviendo, a tu enfermedad, a lo que te mortifica, es porque la palabra lo dice. Dice que Él estaba pendiente de todo lo que ellos estaban pasando. Pero Él les da un consejo, les dice: miren, yo sé lo que estáis viviendo, lo tengo que permitir, pero no temas. Pero no temas. Tienes una enfermedad terminal, no temas. Tienes problemas económicos, no temas. Te despreció tu familia porque estás sirviendo a Dios, no temas, porque yo estoy al tanto de todo y yo lo estoy permitiendo, y si yo lo permito es para gloria mía. Y les dice: el diablo, porque Dios no te va a mandar a la cárcel, Él permite que pasen las cosas. Dice el diablo, dice: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Cuando le dice tendrás tribulaciones por 10 días, le dice: todo lo que estés viviendo no será eterno. El problema que estáis viviendo no es eterno. La dificultad que estás pasando no es eterna. En algún momento va a terminar. ¿Y sabes cuánto va a pasar en tu vida? Lo que yo permita. Si estás viviendo un problema, no creas que ese problema no lo vas a poder superar y no lo vas a poder pasar. ¿Sabes por qué? Porque Él permite hasta lo que tú puedes soportar. ¿Cuántos han vivido problemas? Y cuando se ha terminado, y cuando llega la bonanza, y cuando se calma el viento, y cuando se humedece el viento y se calma la mar, ¿qué dice uno cuando ya pasó al otro lado del problema? Dice: cuando estaba metido en el problema lo veía grande, ahora lo veo y que ya lo pasé y no era tan grande. Porque Dios nunca te va a poner en una tribulación más grande de lo que tú puedas soportar. Si esta iglesia vivió penas de muerte, si esta iglesia vivió castigos muy fuertes, dice que a Policarpo lo metieron dentro de una hoguera y lo quemaron. Y dice que otros cristianos lo tiraban en el suelo y empezaban a poner peso sobre ellos para que ese peso empezara a asfixiarlo y morían asfixiados. Pero ¿saben qué? Esa gente podía pasar eso. ¿Por qué? Porque Dios no les dio una tribulación más grande de la que ellos no pudieran soportar. Esa iglesia, y en el tiempo de esa iglesia ellos sabían que iban a tener que entregar la muerte por Cristo. Porque vieron a sus líderes entregando la vida por Cristo. Amén. Los apóstoles que seguían a Jesús murieron dando su vida por el Maestro. Los discípulos de esos apóstoles dieron su vida por el Maestro. Y la iglesia, los laicos, los que no eran líderes, dieron su vida por el Maestro. Porque una iglesia que pasa las tribulaciones, una iglesia que se cuida, una iglesia que se guarda, es una iglesia que va a seguir procreando personas que van a dar la vida por su Maestro. Hermano, si vives tribulaciones, si pasas problemas, el que te está mirando a ti también va a acostumbrarse a pasar problemas y surcar las olas del mar, porque tú le estás enseñando que de esa forma se
se sirve a Cristo. Una iglesia que es vencedora, los que salen de esa iglesia también son vencedores. Dicen que esta iglesia fue conocida como la... ¿Cómo se le dice a una persona que engaña a otro? Infiel. Era conocida como la iglesia infiel. ¿Saben por qué era conocida como infiel? Porque nunca dobló sus rodillas a los emperadores. Nunca dobló sus rodillas a los dioses griegos. Nunca dobló sus rodillas ante los dioses romanos. Por eso que era una iglesia conocida como la infiel. Pero Dios la conocía como la perfecta. Dios no le dijo, tengo algo contra ti. No, le dice, conozco tu obra, conozco lo que estás viviendo, conozco lo que estás pasando y conozco también lo que el diablo quiere provocar en ti. Pero yo te veo perfecta. ¿Cómo me gustaría que Dios me viera de esa forma? ¿Cómo me gustaría que Dios me reconociera de esa forma? De verdad, no es por sonar en contra de ustedes, pero la verdad que la percepción que me interesa a mí es la que tiene el maestro de mí. Esa es la que me importa. No me importa que me digan, oh, el hermano David, esto, el hermano. No, quiero solamente que Él me conozca. Quiero que Él me vea y Él me conozca y Él me diga, a pesar de tus caídas, de que eres débil, te veo perfecto. Te veo perfecto. Oh, Juan el Bautista, oh, Arca del Pacto, a pesar de todo lo que viven, los veo perfectos. Los veo que son fieles. Cuando le habla que tiene tribulaciones por 10 días, como les mencioné, es para decirle, lo que tú estás viviendo no va a ser eterno. Va a tener un fin. Pero también no se los voy a explicar porque se alargaría mucho, pero lo insto a ver. Están los 10 periodos de la persecución de la iglesia, que fueron los emperadores romanos, cómo persiguieron a la iglesia, cómo los mataron, cómo destruyeron la iglesia, destruyeron la palabra de Dios, destruyeron a los líderes, destruyeron a los laicos, destruyeron a los diáconos, solamente para poder extinguirnos. Pero cuando nos quiere el diablo extinguir, crecemos más, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y eso lo entendía esta iglesia. Eso lo entendía esta iglesia. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cuántos hermanos míos ya han partido a la presencia del Señor que están en mi memoria? Algunos de viejitos, otros por accidente, otros por enfermedad, pero hoy día están en la presencia del Señor. Fueron fieles hasta la muerte. Y eso nos dice el Señor hoy día para nosotros, Iglesia Juan el Bautista y Arca del Pacto. Sé fiel hasta la muerte, porque te espera una recompensa. Sé fiel hasta la muerte, porque te tengo la corona de vida. Amén. Y es la recompensa a los que son fieles y me aman. Estos hombres recibieron. Las personas que viven tribulaciones, está prometida la corona de vida. Hermano David, yo no sé por qué, desde que entré a los caminos del Señor, me pasa una y otra cosa. Salgo de una, entro a otra. Es como un maremoto, un problema tras otro, un problema tras otro. Te espera la corona de vida. No la estás divisando, no la puedes ver, pero el día que cierres tus ojos, bajen los ángeles a buscar tu alma y llegues a la presencia de Dios, te va a decir, toma, te la ganaste, ahí está. Yo no soy hombre para arrepentirme de lo que dije. Toma tu corona, te lo mereces, porque fuiste fiel hasta el último día, hasta el último momento que tus pulmones pudieron inspirar aire. Fuiste fiel a mí. Gloria a Dios. Hombre fiel pasa a la presencia de tu Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que te espera. ¿Quieres la corona de la vida?
Aquí está la forma. Aquí está la forma. Cómo te tienes que comportar. Cómo tenemos que servir a Dios. Esto es lo que nos desafía. El ejemplo, las obras de esta iglesia. Y ya terminando. Yo pensé que no me iba a quedar tiempo. En Santiago 1:12 dice: bienaventurado es el varón que soporta la tentación, Amén. porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Pero debemos ser fieles hasta la... ¿Saben lo que es una persona fiel? Una persona que guarda la fe, que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y que no defrauda la confianza depositada en Él. Fiel no es solamente creer en Dios, sino que no debemos decepcionar lo que Él, la confianza que Él depositó en nuestra vida. No debemos, como decía la hermana Saray, perder nuestro primer amor, ser fieles y guardar esa confianza que Él puso. ¿Saben qué? El reino de Dios es algo muy grande. ¿Y saben dónde Dios lo quiso poner? En tus manos. Somos pregoneros del reino de Dios. Amén. Somos los que vamos como las buenas nuevas al que está afligido, a declarar la abertura de la cárcel al que está en encierro, y a declarar el buen año de la buena voluntad de Dios. Somos llamados el evangelio de Dios puestos en nuestras manos. ¿Cuántos están dispuestos a seguir este ejemplo? Y los que ya están siguiendo este ejemplo, el desafío es ser fiel hasta la muerte. No hasta salir de la iglesia. Y se me olvidó el tema después de lo que comí. Sino que ser fiel hasta la muerte. Porque lo que nos espera es mucho más grande de lo que nosotros podemos dar en vida en esta tierra. Pónganse en pie.